Con un fuerte y cariñoso aplauso al profesor Carlos Jerez y al profesor Domingo. Para nosotros es un honor presentar en la celebración del Día del Libro de nuestro establecimiento una obra magistral escrita por estos dos profesores, el libro Mitos y Leyendas de un Pueblo Minero. Este libro nos invita a un viaje por nuestras raíces, explorando historias, mitos, leyendas de nuestros mineros del siglo XX. Casi todos hicieron alusión, ¿verdad?, a esto que está grabado en la sangre de nuestro minero, que tiene que ver con el carbón. Cómo Branilaure surge en un asentamiento de personas que vivían de esto, del carbón, primero ubicándose en Plegaria, ¿verdad?, luego trasladando las primeras poblaciones hacia el sector del 2, y bueno, y lo demás es historia. Carlos Jerez y Domingo Tolosa han plasmado con maestría las voces y las vivencias de una época que no solo deja una huella imborrable, sino que también dio forma, originó y creó la cultura vibrante de nuestra comunidad. Esta cultura es palpable y se saborea día a día en las aulas, al enseñar a los hijos, a los nietos, a las personas que forjaron nuestro pueblo. Además de la fascinante historia y leyendas, este libro cuenta con una particularidad, ¿ya? Tiene un diccionario de términos mineros. Es muy interesante. Y también tiene una sección muy divertida. ¿Y saben de qué se trata? De los sobrenombres, de los apodos con los que se conocían los destacados personajes de la época. Y que todavía nos pasa, y esto viene del tiempo, de los inicios de la humanidad. Es un fruto, ¿cierto? Este libro es un fruto de un proyecto precioso, significativo, que surgió con la noble idea de crear un museo para la humanidad. Una iniciativa que comenzó con la recopilación de historia, de vocabulario por parte de estudiantes, y que gracias al esfuerzo de estas dos personas, de don Carlos y de don Domingo, se ha transformado en una valiosa publicación que hoy vamos a celebrar. Hace un rato atrás, la profesora Mariana nos hablaba sobre el realismo mágico de Sudamérica. Bueno, este libro es realismo mágico puro y duro. Y para aquello voy a comenzar con la introducción del libro, antes de ir a nuestros autores. Dice así: el buen padre, sentado a la sombra de una araucana, en la cima de la gran Nahuelputa, vio cómo los mapuches recolectaban piñones y otros frutos para aliviar el invierno. Más allá, vio pasar a unos campesinos con sus bueyes y carretas trigueras. Los siguió con la mirada hasta que se detuvieron en lo alto de un valle por el cual cruzaba un río de aguas cristalinas. Cerró los ojos y sonrió. De pronto, la madre tierra abre su vientre y desde las profundidades oscuras y silenciosas surgen unos brazos enormes, torsos desnudos, y en una explosión de fuego emergen los mineros. Son ellos los que forjaron a sangre, sudor y lágrimas un pueblo maravilloso. El gran hacedor contempló su obra y quedó satisfecho. Allá abajo, el valle nunca más estuvo silente. Con el minero llegó también su compañero. Los niños corrieron y pronto aprendieron a recitar los poemas de Gabriela y a cantar las canciones de Violeta. Un aplauso entonces para nuestros estudiantes. Vamos a pasar a la sección de, entre comillas, la entrevista con los estudiantes. Y para eso queremos preguntarle al profesor don Domingo y Carlos, ¿cuáles son las motivaciones para la creación de este libro? Bien, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que la idea
mucho tiempo atrás, como profesor y orientador, a nivel comunal postulamos un proyecto, ¿ya? Y este proyecto se llamaba Quien promueve la cultura previene la droga, era de CONASA. Y bueno, en este proyecto participamos todos los orientadores de CONAILAP, ¿ya? Y había distintas ideas. Algunos, ¿no es cierto?, aprovechaban el proyecto para potenciar el folclore en su escuela, ¿ya? Otros para talleres literarios. Y yo y Carlos, ¿cierto?, teníamos metida la idea en la cabeza de un proyecto que incluía un museo para Conailap, ¿ya? Y dentro de ese trabajo del museo también iba el trabajo para hacer recopilaciones, ¿ya? De hecho, ustedes saben que Carlito fue el director del museo que está instalado en nuestra escuela, ¿ya? Y venía con esa idea. Y la otra parte, ¿no es cierto?, de leyenda y recopilación, me tocó a mí trabajar en mi escuela, ¿ya? Así que la motivación fue un trabajo que queríamos dejar algo concreto para Conailap. Mi escuela recibió, digamos, la opción por diversos motivos. Por ejemplo, no había un espacio para haber hecho lo mismo que se hizo acá. Felizmente para Carlito, yo aquí pediría un gran aplauso porque él fue el rector del Museo de Arica. Es parte de un todo, ¿ya? Y que incluía toda esta regulación también. Sobre eso mismo, profesor. Tengo entendido que el trabajo de recopilación tuvieron ayuda de los estudiantes de su escuela. ¿Nos podría contar un poco sobre eso? ¿Cuáles fueron el proceso de recopilación de historia? Sabemos que la recopilación es muy importante en la construcción de cultura. Es un proceso, no sé si lo habrá intentado, pero es un proceso que lleva a cabo muy bien Violeta Parra. Recopilaba canciones, recopilaba música y luego reeditaba y sacaba temas en base a esa recopilación. Entonces, ¿nos pudiera hablar un poquito de cómo fue ese proceso? Ya. Bueno, la verdad es que yo por mucho tiempo fui profesor de historia y geografía, así que me gusta y me gustaba mucho, ¿no es cierto?, conocer más bien lo de nuestro pueblo. Y le planteé un desafío a los alumnos de octavo del año 1998. Ese año fue esta visita, o sea, del trabajo de estos niños salió esto, ¿ya? Y que es un material que estaba en las escuelas, ¿ya? Y estoy seguro que sirvió de mucho a los alumnos. Y bueno, organizamos el trabajo, el desafío a los niños de octavo de ese año y empezamos a llegar todo lo que está impreso acá. ¿Ya? Hicimos una presentación también en el sindicato Colegosur, ¿ya?, de todos los elementos que habíamos recopilado para el museo y entregamos en esa oportunidad estas revistas también, y que estaban en distintos lugares, y nos dimos cuenta que era un buen material para los niños, ¿ya?, para trabajos de investigación sobre el agrado y su cultura. Bueno, los niños empezaron a traer el material, ¿ya?, las leyendas sobre la Santa de la Piedra, la cancha del Muerto, que por ahí el Cerro Noteñegui, que también ustedes escucharon una hueca acá que habla del Cerro Noteñegui, y así
planos de la cementerio, todo eso está impresionante. Así que ustedes van a tener la oportunidad de leerlo. ¿Ya? Me voy a alargar un poquito. Aquí había una pregunta que salía ahí, quiero ahora leerla y contestar algo. ¿Tus abuelos o padres te contaron alguna vez, cuando niño o adolescente, algunas historias o anécdotas y podrías compartirlas? La verdad es que parte también de esto lleva algunas leyendas o historietas, ¿ya? Que me contaba mi padre. Mi padre también fue minero. Primero campesino y después minero. Y él vivía, o nosotros vivimos, porque yo nací en el campo también, en el Bajo de los Ríos, ¿ya? Que hacia allá, hacia el mundo nuevo, porque se compone bajo el río, en los ríos acá de los Álamos, ¿no? Bajo los ríos. Y él tenía, mi papá no sabía leer, pero tenía imaginación y nos reunía a los mayores, ¿cierto? Y contaba historietas del campo, ¿ya? Y vivencias. Y aquí está impregnada la vivencia de él, que es el tesoro del mundo de las ánimas, ¿ya? Él tenía un amigo campesino que después se vino primero que era a la ciudad, pero cuando niños ellos dicen que veían visiones en las noches, ¿ya? O cuando iban solos por algún camino, de repente se ve parado algo delante, un alma, eso me decía él, un perro negro, qué sé yo, con colmillo de oro, y entonces a ellos les habían contado que cuando se veía eso, en ese lugar había entierros, ¿ya? Que había un entierro. Total que el amigo se vino a la ciudad y después juntó plata, mucho dinero, y se fue entusiasmado de que él salió. Venerable expresión cultural de algunos representantes de un grupo insigne de nuestra comuna. El grupo que está profundamente arraigado en el corazón de nuestras tradiciones y es un tesoro invaluable, un patrimonio viviente que nos conecta con nuestras raíces, nuestras historias y las tradiciones más antiguas y profundas de este pueblo. Con este arte auténtico, conmovedor, evocador y cautivador, los representantes del grupo Quilantral nos sumergirán en la esencia y el alma de nuestra comunidad, mostrándonos la riqueza, diversidad y autenticidad de nuestra cultura minera a través de su música y danza. Es un honor entonces y un inmenso privilegio presentar a estos representantes del grupo Quilantral en una inspiración. Seguiremos
dónde le había salido un perro y dónde se había escondido, con el ánimo de encontrar el perro. Y buscó a dos amigos. Y entre esos amigos eran mi padre y un hermano. Y trabajaron toda la noche buscando el entierro. Hicieron un día en una parte, no lo resultó, hicieron un día en la otra, y tampoco lo resultó. Lo único que veían millar dice que de repente veían que era hora que iba a salir y eran las lombrices de la noche. Así que, siguiendo con tanta, digamos, que nos entusiasmábamos y nos entreteníamos, ¿ya? Y eso está también inscrito. Un homenaje para mi padre,
¿Ya? Eso voy a... Bueno, es importante recalcar eso. Raticahue es un lugar lleno de mística, lleno de magia. El sur de Chile en general es un lugar lleno de mística y de magia, que con los años se va transformando en cultura. Las historias se van transformando en nuestra historia, las historias de nuestros abuelos, y revivimos a esas personas a través de esas historias. Profesor Carlitos, impacto personal y a nivel profesional también tuvo este tema del museo, el tema de la investigación, el trabajo más práctico con los estudiantes. ¿Cómo influyó ese tipo de mentalidad docente en su carrera? Y que al final desemboca en esta aplicación. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia de los concejales Guillermo y Sofía, agradecer la presencia del jefe del Departamento de Educación, de Sebastián Paredes, en representación de la alcaldesa, a Carmencita Recabal, que nos volvemos a reencontrar, a mi jefe, por supuesto, porque si no, después me retan un saludo. Voy a contar una infidencia. Yo ya tengo listo mi discurso de despedida de la próxima semana, para que no se mencione tanto. Y en ese discurso están mis palabras de agradecimiento a este pueblo que me vio llegar el año 1980 y que me impactó mucho, porque no conocía esta parte de mi tierra. Conocí por primera vez un Pirquén de la mano de mis alumnos de la escuela de Colito Norte. Y para mí fue una cosa brutal saber que ahí trabajaba gente. Yo conocía las minas, había leído a Pablo Menoní, un montón de cosas así, pero no sabía lo que era un Pirquén, no tenía idea. Y el trabajo brutal que ahí hice más cerquita, de clase. Y que allí podían trabajar personas humanas, de verdad que me encantó. Entonces cuando Domingo Tolosa, en alguna tarde de verano, de esas vacaciones que tienen los profesores, vacaciones RAI, como le llamo yo, casi jardín, conversábamos en el jardín de su casa y nos sentíamos que por qué los niños de Curanilago no podían tener acceso a mayor cultura. ¿Por qué tenían que salir de Curanilago para conocer un museo, para saber un museo? Eso fue una primera parte de y ahí se nos empezó a ocurrir que una de las cosas que deberíamos hacer era rendir un homenaje a quienes habían forjado este pueblo, como dice en la introducción, y que son los mineros, y que eso se iba a ir terminando porque ya estaban empezando a desaparecer algunas minas, estaban cerrando las minas, y todo eso iba a quedar en el olvido. Yo creo que si le preguntamos a los niños de hoy acerca de la Enacara o algo así, no tienen ni idea. Entonces quisimos recuperar eso para estas generaciones nuevas. Y eso fue el motivo que nos llevó a golpear muchas puertas aquí en Curanilago, muchas oficinas, que también tengo que decir, después que nosotros salíamos de la oficina se cerraban. Nos aplaudían cuando estábamos conversando con ellos, pero después se cerraban. La verdad sea dicha, no encontramos eco en las autoridades de la época. No encontramos el eco que nosotros queríamos. Siempre nos postergaban un poquito más, un poquito más. Tanto así que decidimos, después de recopilar historias, recopilar material del minero, que fuimos hasta Lota, a través de los buenos oficios que tuvo don Arturo Salinas, director de la escuela de Chilloncito, que tenía un instituto por ahí, que nos regalaron algunas cosas, algunas herramientas de las minas que se estaban terminando. Lota estaba cerrando primero. Así que
con Domingo, después de haber hecho un tour fotográfico por las minas de aquí de Chongol, decidimos separar un poco el material y nos dividimos exactamente. Después, como bien dice él, yo tuve la suerte de que aquí con el hermano del jefe del departamento de educación, con José Luis, estábamos haciendo el proyecto de jornada escolar completa y postulamos a la reposición del establecimiento nacional. Y ahí con Oscar Sequer dijimos, ¿y qué pasa si pedimos que se nos haga una salita para el museo? Y ahí con todo el empeño posible salió ese museo. Teníamos el recurso minero, empezamos a agregar el recurso mapuche, que también es parte de nuestra historia, y tuvimos la suerte de que un joven picapiedra de aquí de Coronilagüe, Yamil Casale, que es dirigente turístico en Santiago, nos regalara una colección muy valiosa de paleontología. Y eso le da un plus tremendo. Y nunca lo voy a dejar de reconocer, porque si bien es cierto, el domingo ofrecí un aplauso por ser encargado del museo, no es todo el trabajo mío. Hay gente detrás de todo eso. Y eso es invaluable. Y ese museo no tiene, en paleontología, no tiene nadie envidiable del Museo Interno Natural de Concepción. Y para ir en lo personal, como me preguntaba mi amigo Daniel, eso me fue enriqueciendo, obviamente, en lo personal, y seguí en la senda de poder recuperar todo lo que es patrimonio para Coronilagüe. Todo lo que es patrimonio tenemos que luchar por recuperarlo. Y este libro es patrimonio de Coronilagüe. No es un antojadizo que Domingo y yo quisiéramos hacer un libro para que nos aplaudieran. Este es rescate de patrimonio. Y así se debe ver. El viejito que aparece aquí es el papá de Domingo Rosa. Eso, señor, ¿quiere seguir incluyendo detalles? Conversar con el profesor sobre una de las secciones, creo que más interesantes del libro, que es esta cómica sección de los apodos de los mineros. Ya sabemos un poco cuál era la cultura de Coronilagüe en ese momento, sabemos cuáles fueron las motivaciones del libro, y nos gustaría también, bueno, aparte de las leyendas y el proceso recopilatorio que tuvieron los estudiantes para poder construir esto de las leyendas y el diccionario minero, que nos hablen un poquito sobre esa sección tan especial que son los apodos y que refleja la cultura de Coronilagüe de esos años. Voy a contar una sola anécdota al respecto. Un señor un día andaba buscando a un señor de apellido Arratia. Maritza no está aquí. No está Maritza, no vino. Y le preguntó a un caballero que encontró en la esquina, ¿sabe dónde vive el señor Arratia? No lo conozco. Es que me dijeron que vivía por aquí por el pasaje 10 en la población. No. Creo que le dicen el camión. Ah, el camión vive allí. Y de esa casa donde vienen saliendo esas niñas, que son las camionetas, ahí vive. Entonces, al minero le decían un apodo y lo heredaba la familia. Claro. Así. Domingo, ¿tú tienes más respecto a eso, la regulación de nombre? Sí, bueno, hay en la mina, especialmente los que se conocían por el apodo de Mesa, o se llamaban por él. Hicimos una recopilación más o menos de unos 200 apodos. ¿Ya? No sé si
Hay, por ejemplo, aquí, serrucho de goma. ¿Ya? ¿Conocían a dónde nací? Carehual. Mazacote. Cabeza de vecino. Santa Matima. Don Tomillo. Cordero Flaco. Chanquegano. No te laves. Mantesaca. Saco de Paca. Juan y Medio. Mentira gorda. Chubone con lana. No la ocurre. Con respecto a eso, Carlito, y de estos sobrenombres, de estos apodos que tenían, porque yo no les voy a decir, pero mi papá entiende un sobrenombre, pero no lo voy a decir porque si no quiero que después yo no me conozco como Elizabeth, del apodo que me dio mi papá. Conversaba con don Carlitos un día en el pasillo y le comentaba lo que a mí me provocó la lectura de este libro. Y que tiene que ver con la simpleza de su lenguaje, con no buscar los términos, ¿cierto? No rebuscarlos, no utilizar palabras demasiado ceremoniosas o adornadas, sino que tener un lenguaje tan simple, tan sencillo, que me recuerda, como decía mi colega Nancy, a las noches de brasero de invierno, cuando el abuelo, cuando la abuela nos contaban esas historias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ustedes deciden? Esto fue a propósito, utilizar este lenguaje para poder seguir marcando fuertemente nuestro patrimonio. Efectivamente, bueno, porque han tenido la voluntad de leer mis libros anteriores, saben que yo no soy una persona rebuscada en los conceptos que voy viniendo. Trato de tener una escritura coloquial que lo pueda entender la gran cantidad de gente que es mi pueblo. Entonces, uno puede hacer escritura bonita, por así decirlo, o difícil, por así decirlo, pero yo me inclino siempre por escribir cosas que la gente común y corriente de mi pueblo pueda entender. Eso tiene que ser un propósito por siempre. Y la verdad que se agradece, porque tal como decía nuestro profesor, nosotros debemos difundir, tenemos una tremenda responsabilidad de difundir este libro, para que nuestros niños no perdamos la identidad de nuestro pueblo. Yo rescato a don Carlito porque él no es oriundo de Puebla, desde Chihuahua, pero nosotros nos sentimos tan pueblos como somos la mayoría de los que estamos acá. Cuéntenme, ¿cuál es la historia que más a usted le llama la atención de las que colocaron acá en este libro? ¿Y por qué? Bueno, primero con los sobrenombres, por los apodos me reí mucho y fue tanto que los empecé a ordenar. Le dimos una nomenclatura para que se pudiera entender. Le dimos, de acuerdo a, ya los años pasan, hay que ponerse lentes, a su fisonomía. El cabezamichí, el carechapa, cara sucia, chanchabarba, el cabezón, el chueco, el pinazo de perro, etcétera, etcétera. De acuerdo a la fisonomía que tenían, se iban poniendo apodos. Otro le pusimos entretenidos chillantes, el acordeón, el agüita con harina, el anafre, bola de palo, cachalpete, cacharrán, cachimba, ayapazo, caracacá, careguante, caremanta, carenatre. Así, esta parte del libro me entretuvo mucho. Y de las historias que se cuentan, me gustó mucho que fue una conversación
un buen escuchador. Yo puedo estar escuchando para toda la tarde que hable y se me va a quedar. La historia del cementerio Coranilán. Cómo se fue forjando el cementerio Coranilán, que tenía mucho más antecedentes que yo. Por lo que me contaban sus viejos y creo que también. Entonces, esa historia me gustó. ¿Por qué está allá en el cerro? Es una cuestión que a todo el mundo que de fuera de Coranilán le llama la atención. Miren dónde fueron a hacer el cerro. ¿A qué se lo Cuéntame un poquito acerca de eso. Bueno, sobre el cementerio, traté de averiguar pero la información que más me quedó fue la de un amigo que ya no está, y él me contaba que en otras partes, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica con Libanón y después fue a y Curanilahue tiene como fecha de fundación en 1913, pero esa es la fecha cuando pasó a ser comuna. Pero el campamento minero tiene muchos años, de 1880. Y cuando empieza la minería también empieza la explotación de los bosques nativos, porque para el ferrocarril se necesitaba acto durmiente, ¿ya?, para hacer en las casas igual. Entonces, a la par con los mineros, la explotación del bosque nativo. Y cortando árboles, un buen día, un árbol le dio a un lago. Y acá no había cementerio. Entonces, entre todos, ¿qué vamos a hacer? Porque también llegaba gente que no se sabía de dónde venía, o sea, llevaban a trabajar acá, pero no tenían familiares, nada. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo más cerca sería Lota, Arauco. Y antes, oye, pero si no hay cementerio, ¿y por qué no lo enterramos donde murió? Nosotros dijimos, claro, enterrémoslo ahí. Y ahí lo tiramos. Al tiempo después falleció otro. ¿Dónde lo vamos a sepultar? Sepultemos al lado donde sepultaba el primero. Y así fue generándose la idea, o sea, no la idea, sino que el cementerio que queda, porque el accidente fue ahí, en la explotación de la madera. Ya debemos entender también que en ese tiempo no había camino. Entonces, en la primera vuelta que da el cementerio, según las averiguaciones, ahí se subía. ¿Y cómo se subía? No había vehículos, no había caballos. Se subía en lo que se llamaba huerto, que eran unas carretas y las tiraban con cordeles. Yo me imaginaba que muchas veces más de algún cordel se pudo comprar y al finalito volvía para la casa, porque se caía hacia abajo. Entonces, eso también está impreso un poco en el libro, lo decimos en forma un poco jocosa, así, pero fue la realidad con la que se fue creando Coranilahue. Acordémonos que Coranilahue mucho después, ¿ya? En esos tiempos no había nada. Y hacia los campos, en vez de esas carretas, había que hombrear en una especie de camilla el muerto. Entonces los familiares se echaban el rostro, no hay partida con él. Sí. Bueno, construían como una escala. Encima de eso colocaban el ataúd bien amarrado. Yo, con mis años, pude ver varias veces cuando llegaba gente de muy lejos, 40, 50 kilómetros para llegar al cementerio con un montito. Y como último le esperaba la subida al cementerio para descansar. Sí, es bien interesante lo del cementerio, que me recordaba de mi mamita, de la mamá de mi papá, que murió ya hace bastante tiempo. Y ella me contaba la historia del cuando, yo no sabía que se llamaba cuando, sabía que lo llevaban con los cordeles. Y ella me contaba en una de sus historias
de que más de alguna vez no solo se les corrió el muerto, sino que se les abrió el ataúd y el muerto salía de los ataúdes. Entonces, el trabajo de volver a echarlo era bien sacrificado. Aquí también hay una sección del libro que tiene algunas recopilaciones de términos mineros. Y yo los leía y me recordaba cuando mi papá hablaba en la casa, por ejemplo, de la machina, de la maestra, porque yo para mí la maestra era la profesora de la escuela, pero en la mina maestra se le llamaba a otra cosa. El manche, ¿verdad? Que ese todavía lo utilizamos y los niños también lo usan. El mazacote, el metanómetro, mi papá lo ocupaba mucho. La moza, los pacos, la perra, entre los que voy a nombrar, la perra, ¿cierto? Que era el saquito de carbón que ellos llegaban a la casa. ¿De dónde? ¿Quiénes colaboraron con esta recopilación de términos mineros? Sí, la verdad es que ese trabajo también tiene la ayuda de un colega que ya no está acá, que era Francisco Buenfilir. Fue uno de mis primeros colegas que tuve yo. Él trabajó en el Fondo Buena Esperanza y después vino a Coronel Lago. Él era de Lota, y su papá era minero también, y él con otros colegas se encargó de recopilar los términos mineros. Carlito, no sé si tiene más información. Sí, no, esa es la información que tenemos. Pancho fue una de las personas que entregó toda esta información. Y por supuesto nosotros cotejamos con algunos mineros de colectivo para representar los números. Vamos a dejar el espacio para la audiencia. Si quisieran hacerles preguntas, si hay algunos detalles que quisieran saber, preguntarle a don Domingo, a don Carlito, está el espacio para hacerlo. Las ilustraciones que tiene el libro son todos dibujos de Domingo. Sí, Todos dibujos de hay Domingo. algunos palos de aquí. Sí, bueno, a mí me gusta el dibujo. ¿Sí? Y los últimos dibujos que hice para este libro fueron justamente el funeral, como se hacía antes, el funeral de pueblo, con un carrito de 4 ruedas, y los que van aquí adelante llevan una peta, un asolado, y todos van tirando. ¿Ya? Así era. Y el otro es el guano, que es cuando lo llevan al hombre de campo, al hombre. ¿Ves? Entonces, queda abierta la palabra para poder comentar a obra o hacer preguntas a los autores. Felicitaciones, aceptan también. Un comentario sobre el tema que nuestros profesores han tomado para realizar este libro. Don Guillermo, a mí me gustaría escuchar su opinión. Te voy a poner por acá, quito para que me vean. Y no de espalda porque van a la pura tela. Bueno, saludarles en primer lugar a todos quienes están hoy día compartiendo esta gran hazaña que Carlos nuevamente nos presenta y que hoy día se agrega Domingo Montalbán, porque a Carlos ya lo hemos aplaudido varias veces en la presentación de sus libros anteriores. Creo haber participado en la mayoría de ellos. Yo solamente quiero felicitarles a ambos por esta idea. Hablar de la minería en Curanilahue es como hablar de nuestro pan diario. Es como estar viviendo la experiencia que vivieron nuestros antepasados. Yo provengo precisamente del pueblo minero. Yo me crié, la mayor parte de mi juventud la hice en la localidad de Plegarias, que fue donde
donde nació el pueblo de Curanilahue. Plegaria fue el primero, era prácticamente una ciudad que tenía de todo. Tenía escuela, tenía retén de carabineros, tenía un policlínico, tenía almacenes que en ese tiempo se llamaban economatos, etcétera, etcétera. Y tenía habitantes, y todos los habitantes eran mineros. Mi padre primero fue campesino, emigró desde Purén a las minas de Plegaria, y por lo tanto todos esos términos que ustedes mencionan, el mantesaco, el careguante, yo prácticamente conocía a todas esas personas. Mantesaco era un personaje especial que justamente tenía una manta que era de saco y usaba botas de goma larga y caminaba por Plegaria, Curanilahue, e incluso viajaba a Santiago con su esposa a hacer la compra. Él era un minero que tenía su propia mina, por lo tanto era un hombre bien poderoso, pero su vestimenta era muy humilde. Entonces cuando iba a Santiago a comprar, a hacer las compras, las diligencias que se llamaban, él se quedaba en la puerta de los grandes almacenes y le decía a la señora, dígale al mozo que pase a buscar las bolsas. Y ella le decía, no, él no es el mozo, es mi marido. A ese nivel cultural eran los mineros de esa época. Y yo tuve la suerte de compartir con ellos. Así que cuando escucho hablar de toda esta terminología minera, los apodos que los mineros le colocaban, cada vez, porque era muy ingenioso para poner los sobrenombres. Así que solamente quise contar eso y además felicitar a Domingo, felicitar a Carlos, que como dijo Milton, Carlos no se quiere ir, pero yo creo que después del séptimo libro ya lo estaríamos despidiendo. Por lo demás, ya tiene listo el discurso, así que junto con la última edición de su libro, que va a aparecer muy pronto, creo yo, vamos a escuchar también tu discurso, Carlito. Mis felicitaciones para eso. Muchas gracias. También representante de nuestra empresa, y luego de tomar unas palabritas también nuestro jefe del PC. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Primero que todo, saludar acá a don Carlos, don Domingo. Muchas gracias por la invitación. Saludarle a todos los presentes, afectuosamente en nombre de nuestra alcaldesa, a las autoridades presentes, concejal, concejala, director del Departamento de Educación, y por supuesto el director aquí, dueño de casa, y a todo el cuerpo docente, no solo de este establecimiento, sino de varios otros establecimientos que están presentes. Primero que todo, saludar y felicitar la iniciativa que tienen para conmemorar el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor de esta manera, dialogando, compartiendo, conversando experiencias. De verdad que me pareció súper interesante. Yo venía al lanzamiento aquí del profesor, del libro del profesor, y veo que estaban conversando con una metodología muy interesante, y sobre todo el director que esto se replique también en otros establecimientos. Es muy interesante cómo se puede también lograr nuevas conclusiones y nuevas reflexiones desde la pedagogía a través del diálogo. Así que sobre lo mismo también comentarle, bueno, agradecerle aquí el enorme trabajo que tiene don Domingo, don Carlos, que don Carlos lo conozco desde que volví acá a Curanilahue, empecé a hacer mi trabajo como historiador, que es mi profesión, y esta historia que contaron del origen del libro la he escuchado muchas veces y cada vez que la vuelvo a escuchar me sigue emocionando. Me sigue emocionando como la primera vez porque sé todo el esfuerzo que hay detrás, toda la energía, toda la esperanza, toda la capacidad de sobreponerse a la frustración de que las cosas cuestan, sobre todo cuando hablamos de cultura, más aún cuando hablamos de patrimonio y historia local. Es muy difícil trabajar, pero llegar a lograr lo que se ha conseguido, de tener un museo en una escuela, siendo de las pocas escuelas de Chile que es una escuela museo. No sé si se acuerdan cuando trajimos una delegación de Lota, de una escuela museo, con el profesor Daniel también, y estaban fascinados porque allá tenían un par de piezas, ¿no? Aquí tenemos un museo, pero de primer nivel. La cantidad de producción de textos que rescatan nuestra historia también es súper destacable, pero particularmente esto que siento que viene a cerrar un ciclo. Como me contaba el profesor Carlos, al profesor Domingo yo no lo conozco tanto, pero verdad, don Carlos siempre me había hablado de usted y el saber que completaron este libro que estaba pendiente después de tanto tiempo, de verdad que es súper destacable porque a veces los proyectos ambiciosos quedan a medio camino y ahí quedan. Pero tener la capacidad que después de años
de trabajo, de hacer otras cosas, de caminar otros rumbos, retomar un proyecto y cerrarlo es algo de verdad que es digno de aplaudirlo, sobre todo cuando la intención se mantiene intacta. La intención de que las nuevas generaciones de Curalinahue conozcan nuestro pasado, conozcan el pasado de nuestros madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y sobre eso quiero dejar una pregunta también abierta para los expositores, porque además de escritores, de historiadores, del oficio, ¿cierto? Y de amantes de nuestro pueblo, ellos son sobre todo profesores. ¿Ustedes cómo se imaginan, cierto, que este libro pueda impactar en el aula? Que este libro pueda ser un material de estudio, que pueda transformarse en una herramienta para trabajar un objetivo de aprendizaje, y así que el contenido patrimonial que está acá se pueda trabajar dentro del aula, en el diálogo con los estudiantes, y que eso permita que se genere esa intención que ustedes tuvieron y que tienen al día de hoy, de que nuestras nuevas generaciones conozcan la historia de Curalinahue. Así que muchas gracias. Yo siento que en los establecimientos educacionales este libro, como historia, debe ser, y perdónenme la expresión, debe ser obligatorio. Porque nuestros niños tienen que conocer nuestra historia. Aquí está plasmada desde otro punto de vista, a lo mejor en forma más coloquial, pero es la realidad. Es la realidad. Porque si nuestros chicos llegan con este libro a la casa, el papá, la mamá se va a acordar, los abuelos se van a acordar y se van a hacer una ronda de contarse las historias que ocurrían en la vida. Por eso que yo digo que este libro es patrimonial y debe estar en todos los establecimientos educacionales. Para ya ir finalizando, ¿verdad? Queremos también escuchar las impresiones de nuestro jefe de como separada. Como dijo don Guillermo, para acá mejor. Primero que saludarlo a todos, agradecer esta instancia de estar acá. La verdad las cosas que primera vez que me toca participar de una actividad así en un establecimiento educacional. Así que felicitaciones en este caso al establecimiento anfitrión y por supuesto a estos dos grandes profesores que los conozco yo hace ya algunos años, a ambos, diría que más de 20 y tantos años, así que conozco un poco la historia del museo y también de sus aspiraciones como profesor. Todos tenemos una historia y cuando yo escucho a don Guillermo, dice que su padre venía de Purén. Bueno, yo también puedo decir que mi papá era campesino y también venía de Purén y llegó a Coronel. Se la dejo ahí, ¿no? Que llegó para los historiadores si quieren averiguar, pueden averiguar de mi familia. Pero a todos los que estamos acá y los que somos de este sector entre Coronel y Lebu, siempre hay alguien en la familia que pertenece o que perteneció o que trabajó en Albuquerque en alguna mina. Por lo tanto, yo siento que este libro viene a recopilar todas esas vivencias, cómo era nuestra idiosincrasia en ese entonces. Así que solamente felicitar a Carlos y a Domingo y por supuesto que esta instancia se siga replicando cada día más y ojalá en diferentes establecimientos. Muchas gracias. Vamos a dejar siempre ya para regresar a los protagonistas de esta ocasión para que ya den unas palabras de agradecimiento que haya aparecido en este momento donde ustedes pudieron publicar esta obra de tanta importancia para nosotros como pueblo, pero también para nosotros como educadores.
Estaba mirando la concurrencia y agradecer una vez más a mi escuela, a mis colegas, al director, al equipo técnico, que siempre me apañan en estas actividades, porque si no tuviese ese respaldo, yo digo, no estaríamos aquí. Agradecer a las colegas, varones y damas de la escuela de Chillancito, que seguro vienen a acompañar a Domingo, no a mí, pero igual. Es que lo aplauden más a él. No, con mucho cariño les agradezco su presencia, se los manifesté a las manipuladoras también. Eso, Domingo. Bueno, agradecer a todos los presentes y en especial a mis colegas de la Escuela de la Esperanza que quisieron estar acá presentes. La verdad es que para mí tengo que dejar en claro también que yo no soy un gran escritor, pero sí siempre me gustó, ¿no es cierto?, todo lo que fuera historia, ¿ya? Y más la historia de Coronel Agua. En mis cortos años de existencia viví montones de experiencias, ¿no es cierto?, que a lo mejor podría hasta resumirla en un libro si es que me ayuda al libro. ¿Ya? Bueno, la verdad es que es verdad lo que les cuento. Uno no se da cuenta, pero a lo largo de esos años, si lo reflexionamos, cómo fue cambiando con el agua, qué cosas perdimos y qué cosas hemos ganado como pueblo. ¿Ya? La verdad que también tenemos, le paso el aviso, el proyecto, a lo mejor seguir escribiendo sobre la historia de Coronel Agua. Ya hemos hecho alguna averiguación en forma más seria, ¿ya? No queremos embarcarnos, ¿cierto?, para relatar la historia de Coronel Agua, como les quiero yo, desde que es comuna, ¿ya? Que nos han dejado, por ejemplo, las autoridades, ¿ya? ¿Cuáles han sido los proyectos, el legado que nos han dejado todos los alcaldes que han pasado por la municipalidad de Coronel Agua? Averiguar, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, el estadio. ¿Quién se lo jugó para que hubiera un estadio aquí en Coronel Agua? El hospital, o cosas concretas, y dejarlo para que haya una información concreta de cómo fue, ¿no es cierto?, nuestro pueblo fue, digamos, progresando precisamente. A lo mejor vamos a... ¿Carlito? Sí, de todas maneras vamos a coincidir en eso. Ya estamos trabajando en Ya, así que... pero yo quiero dejar un pinchazo aquí para todos los profesores y profesoras, especialmente para aquellos que tengan canas. Un amigo en común nos dejó una idea en un momento determinado y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es contar un poco las anécdotas que vivimos con nuestros alumnos, porque tenemos muchas anécdotas, de las buenas y de las malas, de las buenas y de las malas. Y él contó una muy sucinta. Tenía un alumno, no voy a decir el nombre, tenía un alumno que todos los días se quedaba dormido en la sala de clases. Llegaba y se quedaba dormido. Entonces, los demás chicos
clase bajaba el tono para que pudiera dormir, para que el niño pudiera dormir. Pero fue tanto que el profesor llamó a los apoderados. Primero habló con el niño. Venga para acá, conversemos un poquitito. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás quedando dormido en la sala? Profesor, es que tengo problemas. ¿Qué? Es que nosotros vivimos en una casa y tiene una pieza nomás. Y mi papá en la noche, cacharra, yo no puedo dormir. Entonces, tenemos que entender eso desde el punto de vista social, de lo que pasaba ahí. Este profesor llamó a los padres del niño y les comentó. Menos mal que tomaron conciencia de la situación. Y tiempo después, ese mismo niño llegó contento a la sala y le dijo a su profesor que ya podía dormir porque ahora tenía una pieza sola. Eso lo hizo el profesor. Y eso es la anécdota que nosotros, yo quisiera rescatar. Porque el profesor no es un 7 o un 1 o un coscacho como se hablaba antes. El profesor es corazón también. Se los dejo para que piensen y me cuenten. Yo le un fuerte aplauso a los nuestros escritores.